Capítulo 1. Los prisioneros temen que las frías y estériles paredes de la base humana resonaran con el bajo zumbido de la maquinaria alienígena. Sara, una guerrera del Imperio Selan, se sentó, encadenada en la esquina de su celda. Había librado incontables batallas en todos los sistemas estelares. Su nombre se pronunciaba con una mezcla de miedo y respeto entre las filas de su gente, pero ahora estaba encadenada, una prisionera de la misma especie a la que le habían enseñado a despreciar. Su piel violeta, una vez un símbolo radiante de su noble linaje, fue magullado y maltratado por la reciente lucha que había terminado en Minondi. Su captura había esperado una muerte rápida y honorable como era la costumbre entre su gente. En cambio, los humanos la habían capturado viva, un premio raro de su última victoria contra la flota Selan. En el momento en que la llevaron a bordo de su nave, su mente se elevó con todas las historias que había escuchado. Los humanos eran criaturas brutales conocidas por sus métodos primitivos de interrogatorio, su sed implacable de conquista y sus emociones impredecibles. El cabello plateado de Sara, ahora enmarañado con sudor, se aferraba a su frente mientras esperaba su destino. Sus ojos dorados, aunque apagados por el cansancio, parpadeaban con una chispa persistente de desafío. No rogaría por misericordia. No les daría la satisfacción de ver su miedo. Había liderado a innumerables soldados en la batalla. Vio caer a amigos y aliados y nunca se había inclinado ante el enemigo. Si muriera aquí, moriría con la cabeza en alto. La puerta de su celda se abrió con un siseo agudo y el ritmo cardíaco de Sara se aceleró. Pasos pesados resonaron en la habitación tenuemente iluminada. Cada uno de ellos hizo que su pulso se acelerara con anticipación. Podía sentir que sus músculos se tensaban involuntariamente. Cada instinto le gritaba que se preparara para el dolor inevitable. Su gente había estado en guerra con los humanos durante años y conocía bien sus métodos. No había cortesías diplomáticas ni intercambios civiles entre captor y cautivo. Se preparó para cualquier tratamiento sádico que estuviera por venir. Una figura alta entró en la habitación. Su uniforme llevaba la insignia de un oficial de alto rango y su amplia figura proyectaba una larga sombra en el suelo. Se movió con una confianza que solo los humanos parecen poseer, una extraña mezcla de arrogancia y seguridad en sí mismos. La mirada de Sara viajó hacia arriba y se fijó en su rostro. Sus ojos eran oscuros, pero no eran los ojos fríos, crueles que había esperado. La estudiaron con algo casi curioso. «Soy el teniente Ethan Grayson», se presentó con voz firme y tranquila. Sara se estremeció internamente, pero no mostró ninguna señal externa de reacción. El nombre no significaba nada para ella. Era solo otro humano, otro soldado sin rostro en una guerra que había cobrado tantas vidas en ambos bandos. «¿Eres Sara, no es así?», preguntó, aunque no era realmente una pregunta. «Comandante de la flota Selan que atacó nuestro puesto avanzado en Astra». Sara permaneció en silencio mirándolo con los ojos entrecerrados. No estaba dispuesta a darle a este hombre la satisfacción de una respuesta. Cuanto menos supiera de ella, mejor. Sus labios se presionaron en una delgada línea mientras esperaba que continuara. Grayson suspiró. Avanzando más en la habitación, se arrodilló para estar al nivel de ella. Su expresión se suavizó de alguna manera. Eso la tomó por sorpresa. «No estoy aquí para hacerte daño», Sara dijo en voz baja. «Estoy aquí. ¿Para hablar?» La mente de Sara se aceleró. ¿Qué clase de juego era este? Los humanos no hablaban con... Sus enemigos interrogaban, torturaban, extraían información por cualquier medio necesario. Ella había visto las consecuencias de los interrogatorios humanos: mentes rotas, voluntades destrozadas. Esto era solo otra táctica, estaba segura de eso. «¿Esperas que crea eso?», escupió su voz. «Orar de horas de silencio. Ustedes los humanos no hablan, ustedes matan, ustedes destruyen». La expresión de Grayson permaneció neutral, aunque había un destello de algo en sus ojos. «Arrepentimiento tal vez no negaré. Que hemos hecho cosas terribles en esta guerra», él admitió, «pero va en ambos sentidos. ¿No es así? ¿Tu gente tampoco es inocente?» Sara se erizó ante la acusación, pero no podía discutir. El Imperio Selan se había expandido a través de la conquista. Al igual que los humanos, ambos eran culpables de atrocidades. Ambos encerrados en un ciclo de violencia que parecía interminable, pero ella no estaba dispuesta a admitir eso ante él. «No estoy aquí para justificar lo que hemos hecho», Grayson continuó con su tono suave pero firme.
Estoy aquí para ofrecerte una salida. Sark entrecerró los ojos. ¿Una salida? ¿Crees que traicionaré a mi gente? ¿Es eso lo que pasa? Grayson negó con la cabeza. No, no te estoy pidiendo que traiciones a nadie. Estoy pidiendo tu cooperación. Su risa fue aguda y amarga. Cooperación. Estás delirando. Si crees que te ayudaré, humana. Grayson se inclinó un poco hacia atrás dándole espacio, pero manteniendo su mirada fija en la de ella. No tienes que decidir ahora, dijo Quiquiele. Pero quiero que entiendas algo. No soy tu enemigo, Sara. Puede que la guerra nos haya puesto en bandos opuestos, pero no estoy aquí para torturarte o quebrarte. Zara, se burló. Su pecho se apretó con desconfianza. ¿Esperas que crea que eres diferente del resto de tu especie? Grayson no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño frasco. Dentro de él, un líquido brillante se arremolinaba atrapando la luz. Sara se preguntó, ¿qué nueva forma de veneno o droga habían desarrollado los humanos? Pero las siguientes palabras de Grayson destrozaron sus suposiciones. Esto es un suero curativo, dijo sosteniendo el frasco para que ella lo viera. Te ayudará con tus heridas. Has pasado por mucho. Y te estoy ofreciendo una oportunidad para recuperarte. Sara, parpadeó su mente, dando vueltas. Esto era un truco. Tenía que ser los humanos. No ofrecían amabilidad a sus enemigos. Eran brutales despiadados. Había visto a sus soldados en batalla. Los había visto destrozar las fuerzas de Zelda con fría eficiencia. Pero aquí, en esta pequeña habitación estéril, este humano le estaba ofreciendo duda. Qué misericordia miró el frasco. Sus instintos en guerra, con su lógica, era una guerrera entrenada para resistir, incluso las ofertas más tentadoras de sus captores. Pero su cuerpo le dolía sus heridas y no podía negar que el suero sería un alivio. Grayson pareció sentir su vacilación. No tienes que confiar en mí, dijo suavemente. Pero no voy a obligarte, la elección es tuya. Por un largo momento. Sara permaneció en silencio, su mente dando vueltas con posibilidades. ¿Era esto una trampa? ¿Una forma de debilitar sus defensas antes de que comenzara el interrogatorio real? ¿O había algo más en este humano, algo diferente? Finalmente habló su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué estás haciendo esto, Grayson? La miró a los ojos, expresión ilegible porque creo que hay otra manera para los dos. La respiración de Sara se atascó en su garganta. Su confusión se profundizó de otra manera. ¿Qué significaba eso antes de que pudiera preguntar Grayson? Se puso de pie y colocó el frasco en una mesa pequeña a su lado. Te dejaré que lo pienses, dijo su tono calmado y firme. Si quieres usar el suero está aquí, volveré mañana sin... Otra palabra se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un suave siseo. Sara miró el frasco. Su mente, un torbellino de pensamientos, había esperado. Tortura, dolor, humillación, pero... En cambio, este humano, este teniente Grayson, le había ofrecido algo que nunca había anticipado, una elección. Capítulo 2. La frágil tregua. Sara pasó el resto de la noche mirando el frasco resplandeciente. Su mente, dividida entre la sospecha y la curiosidad, había esperado que su primera noche como prisionera humana estuviera llena de dolor y miedo. No, con esta extraña sensación de confusión, las palabras del teniente Grayson resonaron en su mente, pero no pudo. No podía deshacerse de la creencia de que se trataba de algún tipo de truco, un juego psicológico diseñado para debilitar su determinación. Pero a medida que pasaban las horas, el dolor abrasador en su cuerpo se hizo más difícil de ignorar. Sostenido durante la brutal batalla que la había llevado a su captura, latía implacablemente el frío piso de metal. Debajo de ella no hizo nada para aliviar su malestar. Eventualmente sus instintos guerreros dieron paso al pragmatismo. Si los humanos la querían viva, no la envenenarían. Al menos no todavía. Con manos temblorosas tomó el frasco. El líquido dentro se arremolinaba como luz de estrellas líquida, brillando débilmente en la tenue luz de su celda, tomando una respiración profunda. Sara presionó el frasco contra sus labios y bebió. El efecto fue casi instantáneo. Un calor se extendió por su cuerpo, aliviando sus músculos adoloridos y atenuando el dolor agudo de sus heridas.
Su respiración se estabilizó y por primera vez desde su captura sintió una sensación de alivio. Aún así, no podía bajar la guardia cualquiera que fuera el juego que los humanos estaban jugando. Tenía que estar lista para ello a la mañana siguiente. Como prometió el teniente Grayson, regresó esta vez. No estaba solo un pequeño dron médico, voló a su lado escaneando los signos vitales de Sarah mientras se acercaba a su celda. Ella permaneció sentada, en el piso, sus ojos dorados rastreando cada movimiento de él. Pero ella se sentía menos vulnerable ahora que el dolor había disminuido. Grayson la estudió por un momento, notando el vil en la mesa. A su lado, veo que decidiste usar el suero, dijo con calma. Sarah entrecerró sus ojos todavía cautelosos. ¿Era eso? O morir en esta celda, no lo confundas con confianza. Grayson asintió como si esperara su respuesta. Entiendo, no te pediré que confíes en mí. Todavía no, pero creo que podemos ayudarnos mutuamente. La mandíbula de Sarah se tensó. ¿Qué quieres de mí? Humano. Sigues hablando de cooperación, pero no me has dado ninguna razón para creer nada de lo que dices. Grayson cruzó sus brazos, su mirada firme, pero no cruel. Quiero información, no, sobre tu estrategia militar o los movimientos de tu flota. No me importa eso ahora mismo, quiero entender a tu gente del Imperio Celan, tu cultura, tus valores. ¿Por qué estamos luchando en esta guerra? Sarah parpadeó sorprendida de todas las preguntas que había esperado. Esta no era una de ellas. Los humanos usualmente buscaban ventajas tácticas, secretos militares, debilidades en sus defensas enemigas, pero este hombre, él parecía realmente interesada en entender a su gente. Era desarmante. ¿Y por qué te diría que te desafió? ¿Crees que unas pocas palabras amables y un frasco de suero me harán traicionar las creencias de mi gente? Grayson sonrió levemente. No te estoy pidiendo que traiciones nada. Solo quiero saber cómo llegamos aquí. Cómo dos especies inteligentes terminaron en una guerra que ninguno de los lados parece comprender por completo. Tal vez si podemos resolverlo podamos detener más. Derramamiento de sangre. Sarah dudó. Sus palabras tenían una sinceridad extraña que ella no había encontrado antes en humanos. ¿Podría ser que él realmente quisiera entender? Ella siempre había creído que los humanos eran una raza guerrera salvaje, incapaz de empatía o compasión, pero la actitud de Grayson desafiaba esa percepción. ¿Por qué debería importarme detener la guerra?, preguntó con su voz fría. Tu especie ha matado a innumerables guerreros Selen, invadió nuestros territorios, destruyó nuestras ciudades. ¿Qué te hace pensar que te ayudaré? La mirada de Grayson se endureció ligeramente. No te estoy pidiendo que olvides el pasado. Ambos hemos perdido demasiadas vidas para eso, pero te estoy pidiendo que pienses en el futuro. ¿Cuántas personas más de ambos lados tienen que morir antes de que nos demos cuenta de que hay otra manera? El corazón de Sarah se apretó. Sus palabras agitaron algo en lo profundo de ella, algo que había tratado de enterrar bajo capas de odio y rabia. Había perdido amigos, camaradas, buenas personas que habían muerto en este conflicto sin sentido y, sin embargo, también había visto la inutilidad de todo. El ciclo interminable de destrucción que no dejó verdaderos vencedores. Nunca traicionaré a mi gente, dijo en voz baja. Pero había un destino de duda en su voz. Grayson asintió como si reconociera su lucha interna. No te lo estoy pidiendo, pero tal vez. Hay una manera de evitar que más personas sufran, piénsalo. Con eso se giró para dejar el dron médico, siguiéndolo fuera de la celda. Sarah lo vio irse, su mente dando vueltas por primera vez en mucho tiempo. Se encontró cuestionando todo lo que había creído sobre los humanos. Podría ser que no fueran tan diferentes como le habían enseñado. Capítulo 3. El vínculo inesperado, el aire frío y estéril de la base humana había perdido su agudeza desde hacía mucho tiempo y Sarah estaba comenzando a adaptarse a la monotonía de su encarcelamiento todos los días. Siguió la misma rutina, la breve entrega sin emociones de raciones de comida, 1 hora de ejercicio para mantener su fuerza muscular, en el chequeo médico ocasional por parte de drones humanos. Su cuerpo se había curado en su mayor parte, pero su espíritu permanecía inquieto. El peso de su cautiverio todavía la presionaba fuertemente hombros, y sin embargo había algo diferente. Teniente Ethan Grayson la había estado visitando todos los días durante las últimas 2 semanas. Su presencia se había convertido en una constante, un consuelo extraño en la desolación de su confinamiento. Al principio lo desestimó.
asumiendo que su amabilidad era una artimaña para extraer información, pero a medida que pasaba el tiempo, el comportamiento de Grayson la confundía él. No presionó por secretos militares, no exigió conocimientos tácticos, en lugar de eso él. Le preguntó sobre su gente, su cultura, sus creencias, y lentamente casi en contra de su voluntad. Sara se encontró abriéndose. Comenzó pequeña, ella ofreció respuestas breves a sus preguntas. Nada personal, solo hechos que cualquier soldado podría saber sobre el Imperio Celaán, pero la persistencia de Grayson fue gentil, su curiosidad genuina, y con el tiempo Sara se dio cuenta de que estaba compartiendo más de lo que pretendía. Le contó sobre Uya, su mundo natal, con sus majestuosas ciudades cristalinas y océanos plateados. Ella habló de su infancia creciendo en una sociedad donde el deber y el honor eran primordiales, donde cada ciudadano sabía su lugar en la gran estructura del imperio. Era terapéutico hablar de estas cosas, cosas en las que no había pensado en años. Grayson escuchó atentamente, siempre respetuoso, siempre reflexivo en sus respuestas. Compartió historias sobre la tierra, sobre su caótica belleza, su historia de conflicto y unidad. Sara nunca había pensado en los humanos como seres complejos. Para ella siempre habían sido los agresores, una especie violenta impulsada por la codicia y la expansión. Pero las historias de Grayson pintaron un panorama diferente, uno de diversidad, lucha y resiliencia. Una noche, después de una conversación particularmente larga, Grayson se reclinó en su silla y la miró con una expresión que Sara no pudo descifrar. «Sabes», comenzó, «he estado pensando mucho en esta guerra, y cuanto más hablamos, más me pregunto por qué estamos peleando». Sara dijo que la pregunta se sentía como una trampa. Las guerras se peleaban por razones estratégicas, económicas, ideológicas, pero Grayson no estaba hablando de los aspectos tácticos del conflicto. Estaba cuestionando su existencia misma porque tu gente invade nuestro territorio. Sara respondió con voz firme, pero su mirada cautelosa porque el Imperio Celaán debe defender su soberanía. ¿Qué más hay? Allí para entender Grayson sacudió la cabeza, una pequeña sonrisa casi triste jugando en sus labios. Eso es lo que nos dicen, pero nunca es tan simple, ¿o sí? Todos estamos solo siguiendo órdenes, luchando por causas en las que quizás no creamos del todo. ¿Alguna vez te preguntas si hay otra manera? El corazón de Sara se encogió. Ella nunca había cuestionado la guerra. Nunca dudó de la rectitud de la causa de su gente, pero las palabras de Grayson agitaron algo profundo dentro de ella, en inquietud que había enterrado durante mucho tiempo. El Imperio Celaán siempre había justificado sus conquistas como necesarias para la supervivencia, para la expansión de su civilización. Pero mientras estaba sentada allí, escuchando las tranquilas reflexiones de Grayson, Sara no pudo evitar preguntarse si él tenía razón. ¿Había otra manera? ¿Podrían haber evitado todo este derramamiento de sangre? No lo sé. Admitió, su voz más suave de lo que pretendía. Hemos estado en guerra durante tanto tiempo que no sé si puedo imaginar algo más. La mirada de Grayson se suavizó, y por un momento la distancia entre ellos pareció reducirse. Yo tampoco puedo, dijo en voz baja, pero me gustaría intentarlo. Sara parpadeó, sorprendida por la sinceridad en su tono. ¿Qué quieres decir? Me refiero a hablar así. Entendernos es un comienzo, ¿no? Grayson hizo un gesto entre ellos. Se supone que somos enemigos, pero aquí estamos teniendo una conversación, aprendiendo sobre los mundos del otro. Tal vez eso es lo que necesitamos más. Tal vez si más personas de ambos lados hablaran así, las cosas serían diferentes. La mente de Sara se aceleró. ¿Podría ser realmente tan simple? Ella había pasado toda su vida luchando por el imperio, creyendo que los humanos eran el enemigo, y sin embargo, aquí estaba sentada frente a uno hablando de paz. Parecía surrealista. ¿Y crees que podemos detener la guerra hablando?, preguntó con su voz cargada de escepticismo. Grayson se rió entre dientes. No soy tan ingenuo, pero tenemos que empezar por algún lado, ¿no? No espero que resolvamos todo de la noche a la mañana, pero tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de evitar que muera más gente. Sara quería discutir para decirle que no era tan fácil, pero en el fondo sabía que él tenía razón. La guerra se había cobrado tantas vidas en ambos lados. ¿Y para qué territorio? Recursos.
Las razones se sentían vacías ahora en comparación con el zumbido que estaba sentado frente a ella por primera vez desde su captura. Sara se permitió preguntarse cómo sería si la guerra terminara, si el Imperio Celaen y la humanidad pudieran coexistir, podrían compartir conocimiento y recursos en lugar de destrozarse mutuamente. Era un pensamiento peligroso que podría hacer que la etiquetaran de traidora si alguien supiera que lo estaba considerando. Pero en el silencio de la sala de interrogatorio, con la presencia constante de Grayson, a su lado el pensamiento no parecía tan imposible al día siguiente. Grayson llegó con algo diferente. En lugar de sus preguntas habituales o conversación casual, trajo un objeto pequeño, un dispositivo holográfico similar a los que usaban los Celaen, lo colocó sobre la mesa. Entre ellos, y lo activó el dispositivo, proyectó una imagen arremolinada de una nebulosa, vibrante y colorida, que giraba lentamente en el aire. Sara la miró fijamente con la respiración. Atrapada en su garganta, la nebulosa era familiar para familiar. Eso es Itia, ella. Susurró, incapaz de apartar los ojos del holograma. Grayson asintió. Yo pensé que podrías. Me gustaría verlo. No es lo mejor. Nuestros escáneres no son tan avanzados como los tuyos, pero pensé que es mejor que nada. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho. No había visto una imagen de su mundo natal desde que había sido capturada. La vista de él, incluso en este holograma imperfecto, trajo una avalancha de emociones que no había anticipado. Nostalgia, orgullo, tristeza, todo se derrumbó sobre ella a la vez, dejándola sintiéndose expuesta y vulnerable. Pensé que nos odiabas, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Grayson la miró. Su expresión era suave. No te odio, Sara, no odio a tu gente. Odio la guerra, la lucha, pero no te odio. La respiración de Sara se entrecortó. Nadie le había hablado así nunca, ni siquiera entre su propia gente. Siempre había sido una guerrera, una comandante, alguien a quien respetar y temer, pero Grayson no la veía de esa manera. La veía como un asno, que igual, una amiga. No te entiendo, admitió, su voz temblaba. No eres como los demás. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa? La mirada de Grayson no vaciló porque creo que hay otra manera y porque creo que tú también lo crees. Sara sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Le habían enseñado a ver a los humanos como enemigos, como agresores que no se detendrían ante nada para destruir a su gente. Pero Grayson estaba desafiando todo lo que ella siempre había creído. No era solo un soldado, era algo más. Algo. No podía definirlo antes de poder detenerse. Sara extendió la mano y la colocó sobre la de él. El contacto le provocó una sacudida, pero no la apartó. La mano de Grayson era cálida, firme. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Sara sintió una sensación de conexión. No sé si puedo confiar en ti, susurró su voz apenas audible. Los dedos de Grayson se curvaron suavemente alrededor de los de ella, su toque tranquilizador. Entiendo, pero tal vez podamos comenzar con esto. Un pequeño paso, una tregua entre nosotros. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho. Una tregua. Era una palabra tan simple, pero tenía tanto peso. ¿Podría realmente confiar en este humano? ¿Podría creer que él quería paz? ¿Que no solo estaba jugando una larga estafa para sacarle información? Pero cuando lo miró a los ojos, vio la sinceridad allí. Esperanza. Sara se dio cuenta de que quería creerle. Quería creer que podría haber otra manera de que pudieran encontrar un camino hacia la paz. Está bien, susurró su voz apenas por encima de un suspiro. Una tregua. Grayson sonrió suavemente. Sus manos todavía descansaban sobre las de ella. Fue un pequeño momento, pero se sintió monumental por primera vez. Sara se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Esperanza de paz, esperanza de algo más. Capítulo 4. El punto de ruptura, la tenue paz que se había formado entre Sara y Grayson pendía de un hilo mientras la guerra afuera continuaba furiosa cada día. Informes de nuevas batallas, nuevas pérdidas se filtraban en la base humana. Aunque Sara se mantenía aislada de la mayoría de la información, podía sentir la tensión en el aire. Los soldados se movían con paso más pesado, sus rostros estaban tensos por la preocupación. Incluso Grayson, a pesar de su actitud tranquila, había comenzado a llegar más tarde a sus reuniones, su expresión más cansada,
sus ojos ensombrecidos por la fatiga. Estaba claro para ambos que la guerra no estaba disminuyendo, si acaso, estaba aumentando. El imperio Selan estaba empujando más duro, y los humanos estaban tomando represalias con igual fuerza. La galaxia parecía estar al borde de una catástrofe, y Sara podía sentir el peso de la misma presionándola cada vez que hablaba con Grayson. Sus conversaciones se habían vuelto más profundas, más personales, pero el conflicto inminente siempre estaba allí, justo debajo de la superficie. Ambos sabían que su frágil vínculo no podía durar para siempre, no con la guerra destrozando todo una noche. Grayson llegó más tarde de lo habitual, su rostro pálido y sus movimientos rígidos. Sara notó de inmediato que algo estaba mal. Se había acostumbrado a leer sus expresiones, y esta noche parecía más preocupado de lo que nunca lo había visto. ¿Qué pasó?, preguntó con voz suave, pero con un borde de preocupación. Grayson dudó. Se sentó frente a ella. Se pasó una mano por el cabello, exhalando lentamente. «Ha habido un ataque», dijo en voz baja. «Uno grande. Su flota golpeó uno de nuestros puestos de avanzada, cerca del sistema Zeta y Sara». Sintió que se le encogía el corazón. El Selan había estado planeando una ofensiva, pero no se había dado cuenta de que ya estaba en marcha. Había escuchado rumores, susurros del guardias, fuera de su celda, pero no sabía el alcance de los planes del imperio ahora. Viendo el dolor en los ojos de Grayson, el peso de la situación, la golpeó con toda su fuerza. Lo mal que preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. La mandíbula de Grayson se tensó, sus manos agarrando el borde de la mesa. Miles. Civiles muertos. No esperábamos que apuntaran a un puesto avanzado que no era principalmente militar. El estómago de Sara se retorció. Ella sabía que los Selan eran despiadados en su estrategia militar, pero no había anticipado un ataque como este que apuntaría deliberadamente a civiles. Ella había luchado para proteger a su gente, para defender su soberanía, pero esto era diferente. Esto era Slaughter. Por un largo momento se sentaron en silencio, el peso de la tragedia colgando pesado entre ellos. «Yo no sabía». Sara susurró, su voz apenas audible. «Juro que no sabía». Grayson la miró. Su expresión era difícil de leer. Había ira en sus ojos, pero también algo más. Dolía decepción, tal vez. «Te creo», dijo en voz baja, «pero eso no cambia el hecho de que esto está sucediendo y ahora nuestra gente está planeando contraatacar con más fuerza». Sara sintió un escalofrío que la recorrió. Su columna vertebral la habían criado para creer en la rectitud de la causa Selan, pero ahora, frente a este interminable ciclo de violencia, estaba empezando a dudar de todo. La guerra los había consumido a todos. Los humanos y Selan corrían por igual, y ella estaba atrapada en medio de ella, sin poder detener la destrucción. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con voz temblorosa. Con el peso de la pregunta, Grayson se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los de ella. «Se avecina algo. Una gran ofensiva. He oído susurros del comando. Están planeando atacar una de las colonias de tu mundo natal. Va a ser malo. Sara, quieren venganza por lo que pasó en Sose». La respiración de Sara se quedó atrapada en su garganta. «¿Qué colonia?». Grayson dudó un momento antes de responder. «Ari, esto está cerca de tu capital». El corazón de Sara se hundió. Ari, esta era una colonia pacífica, principalmente agrícola, hogar de civiles, agricultores y sus familias. No era un objetivo militar. Si los humanos la atacaban, miles de Selan inocentes morirían, y ella sabía en el fondo que el imperio no lo haría. Contraatacar con una fuerza aún mayor, convirtiendo esta guerra en un cataclismo al que ninguno de los dos bandos podría sobrevivir. «No podemos permitir que esto suceda», dijo su voz alzándose con urgencia. «Sí. Tu gente ataca, esto. El imperio tomará represalias, nunca terminará, ¿sabes?». «Eso». Grayson asintió con tristeza. «Sé que por eso te digo esto. Tenemos que detenerlo. Sara, antes de que sea demasiado tarde». La mente de Sara corría su corazón, latía con fuerza en su pecho. Siempre había creído en el honor de su gente, en la rectitud de su causa, pero ahora, frente a la perspectiva de la aniquilación total, se dio cuenta de que el honor no significaba nada si no quedaba nadie para defenderlo. La guerra tenía que terminar, pero ¿Cómo la detenemos?», preguntó su voz cargada de desesperación. «¿Qué podemos hacer?».
La expresión de Grayson era grave. Solo hay una forma que tenemos de hacer llegar un mensaje a tus líderes, a mis líderes. Diles lo que viene, hazles ver que este no es el camino. El estómago de Sarah se revolvió al recibir un mensaje. El alto mando Z era casi imposible desde una base humana. Incluso si de alguna manera pudiera alcanzarlos, no había garantía de que escucharan, y los humanos, ¿cómo podría convencer a sus líderes de que se contuvieran? Soy una prisionera, dijo amargamente. No me escucharán. Pensarán que me han comprometido, que estoy trabajando contigo. Grayson se inclinó más cerca. Sus ojos intensos podrían escuchar si lo hacemos. Juntos, si les mostramos que esta guerra no tiene que terminar en destrucción, pero tenemos que actuar rápido. No hay mucho tiempo antes de que comience la ofensiva. Sarah lo miró fijamente, su mente acelerada. Esto era una locura. Era una oficial Celaán que juró defender a su gente, y aquí estaba, contemplando una alianza con un humano para detener una guerra que había estado ardiendo durante años. Iba en contra de todo lo que le habían enseñado, todo lo que había creído, y sin embargo, sabía que era la única forma. No sé si funcionará, dijo. Su voz estaba cargada de dudas, pero tenemos que intentarlo. Grayson asintió con la cabeza, su resolución. Lo haremos. Encontraremos una manera de... Durante las siguientes horas, se sentaron juntos a formular un plan. Grayson usaría su acceso a los sistemas de comunicación de la base para enviar un mensaje cifrado a los líderes militares humanos y celanos. El mensaje sería una súplica por la paz, una advertencia urgente de la destrucción inminente. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenían mientras trabajaban. Sarah se encontró confiando cada vez más en Grayson. Estaba tranquilo, concentrado y decidido de una manera que la tranquilizó. Por primera vez en su vida, sintió que no estaba sola en esta lucha. Ahora eran socios unidos por un objetivo compartido para detener la guerra antes de que los consumiera a todos. Pero a medida que avanzaba la noche, una profunda sensación de pavor se apoderó de Sarah. Sabía que incluso si tenían éxito, habría consecuencias. El alto mando de Celaán nunca la perdonaría por trabajar con un humano. Sería tildada de traidora, exiliada o peor. Grayson no sabía qué le pasaría, pero no sería bueno. Mientras terminaban de elaborar el mensaje, Sarah lo miró con el corazón pesado por el peso de lo que estaban a punto de hacer. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja. Si fallamos, Grayson la miró a los ojos. Su expresión era inquebrantable. Si fallamos, al menos lo haremos. Lo intentamos, y si tenemos éxito, tal vez podamos salvar vidas. Sarah asintió. Su resolución se endureció. Había llegado tan lejos y no había vuelta atrás. Ahora enviarían el mensaje y no importaban las consecuencias que se les presentaran. Juntos se miraron por última vez. Activaron el sistema de comunicación y transmitieron el mensaje. Ahora todo lo que podían hacer era esperar. Las horas que siguieron fueron agonizantes. Sarah y Grayson permanecieron en la habitación oscura. Sus nervios estaban desgastados mientras esperaban una respuesta. Cada momento se sentía como una eternidad. El peso de sus acciones los presionaba. Habían arriesgado todo. Traicionaron a su propia gente con la esperanza de prevenir una catástrofe. Pero, ¿alguien escucharía? Finalmente llegó un mensaje. La pantalla parpadeó y apareció un símbolo del alto mando de Celaán, seguido de una voz turbia. Su mensaje ha sido recibido. Seguirán más comunicaciones. El corazón de Sarah latía con fuerza en su pecho. No era mucho, pero era algo que habían escuchado. Grayson exhaló lentamente, un rastro de alivio en sus ojos. Ahora esperamos. Y mientras estaban sentados juntos en el silencio, Sarah sintió una extraña sensación de paz por primera vez en mucho tiempo. Creía que había esperanza de que tal vez, solo tal vez, la guerra pudiera terminar y que pudieran encontrar un futuro en las cenizas del pasado.